Bueno, pues es lunes, y es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, rector de la UNAM durante 8 años y presidente del Instituto Aspen Capítulo México, y que estuvo de viaje. Ya sé por qué se fue de viaje, para no estar aquí el miércoles pasado en CEU. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Joaquín, buenas tardes. Fíjate que pues sí, coincidió con que no estuve aquí el miércoles y tampoco pude ver el segundo partido el sábado, pero bueno, pues como todos los seguidores de Pumas, un poco triste, decepcionado, pero al final también hay que reconocer que creo que el América fue mejor, supo ganar el partido, se coló a las semifinales y nosotros hasta aquí llegamos, y lo que hay es que aprender como siempre, tratar de aprender la lección, revisar los aciertos, corregir los errores y prepararnos para el próximo torneo, porque pues así es el fútbol, así es la vida, y los Pumas es un equipo que está hecho para poder enfrentar adversidades y también conquistar nuevos triunfos, como lo ha venido haciendo a lo largo de toda su vida. Así que una mala semana, pero ánimo para el próximo torneo, que tenemos que mejorar lo que hicimos este año. Venga, así es. Venga, querido José Ramón. Juan Ramón. Pues Joaquín, habiendo cumplido con ese deber de comentar la derrota de nuestro equipo, paso ahora a comentar otra nota que por un lado me resulta triste y por otro lado también me permite exaltar la figura de un hombre al que yo considero por muchas razones un mexicano excepcional que falleció esta madrugada, y me refiero al doctor Jesús Cumate Rodríguez, Joaquín. Tú lo conociste bien, lo entrevistaste en numerosas ocasiones, fue secretario de Salud de 1988 a 1994, pero Cumate fue más que un secretario de Salud, fue un hombre que verdaderamente le dedicó su vida a la salud infantil, un pediatra muy distinguido, infectólogo, investigador original, que hubo durante muchos años que leer como una referencia obligada en los textos de pediatría y de medicina de nuestro país y de otros países. Cumate fue profesor de la UNAM y fue profesor del Politécnico. Él mismo era un médico militar, egresado de la Escuela Médico Militar, de esa generación de pediatras que se formaron bajo otro gran maestro de la pediatría mexicana, que fue don Federico Gómez. El nombre del Hospital Infantil de México, que muchos conocemos porque es una de las mejores instituciones de salud de nuestro país, lleva precisamente el del doctor Federico Gómez. Ahí también hizo buena parte de su carrera Jesús Cumate, fue director del hospital. ¿Y por qué digo yo que fue un mexicano excepcional, Joaquín? Y quizá los jóvenes de estas generaciones que ahora están impulsando tan decididamente tantos proyectos en México, y qué bueno, no sepan a ciencia cierta todo lo que ellos le deben a Jesús Cumate, porque entre muchas otras cosas, Cumate logró tener durante los años que fue primero subsecretario y luego secretario el mayor impacto que se recuerde para disminuir la mortalidad infantil en México. Cumate, con relativamente pocos recursos, emprendió las campañas nacionales de vacunación, emprendió los programas para combatir la deshidratación en niños, y con eso logró reducir las tasas de mortalidad infantil en nuestro país como nunca antes se había hecho, y hay que decirlo también, como no se ha vuelto a lograr en estos últimos años. Claro, ahora ya es más difícil reducirlas porque Cumate realmente las logró contener con una enorme efectividad. Cumate también logró prácticamente eliminar el sarampión de nuestro país, bajar las tasas de paludismo, en fin, hizo muchas cosas, y creo que precisamente por ello, porque los niños fueron siempre su principal ocupación y la materia de su estudio como médico y como pediatra, es que hoy tenemos generaciones de jóvenes más sanas, se murieron menos en el camino,
ya no vemos niños con secuelas de poliomielitis, ya no vemos jóvenes que tuvieron alguna enfermedad infecciosa severa en la infancia y que quedaran con secuelas en su sistema nervioso o en su sistema locomotor. A veces no se valora el valor que realmente deberían de tener estos proyectos preventivos. Pero además Cumate, Joaquín, y lo quiero recordar hoy porque viene muy a cuento, fue un priista orgulloso y era de aquellos priistas que verdaderamente uno podía hablar con una enorme capacidad de diálogo porque era un hombre respetuoso y era un hombre respetable, yo diría respetabilísimo, un hombre honesto. Murió en la honrosa medianía con la que siempre vivió, sin alardes, discreto, dedicado a lo suyo. También, siendo un hombre muy institucional, Joaquín, podría ser un crítico severo, sabía ser un crítico duro, pero sabía cómo formular su crítica. Yo recuerdo, por ejemplo, una de sus últimas críticas, ya hace algunos años, sobre la forma como se estaba instrumentando el seguro popular. Y Cumate decía, ese programa no se está instrumentando con los cuidados necesarios y es probable que esos recursos no lleguen a su destino. Lo supo decir en su momento y cuánta razón tenía. ¿Cuántos gobernadores hay ahora presos porque precisamente tomaron recursos del Seguro Popular que iban destinados a los programas de salud y que se quedaron en las tesorerías de los estados cuando eran gobernadores y que ahora están algunos de ellos detenidos y otros más procesados? Es decir, Cumate supo ejercer también la crítica, era un lector voraz, era un hombre erudito y era un hombre que realmente se sabía ganar el respeto de todos, aún el de sus adversarios. Un señor que hoy se fue a descansar después de una larga jornada en este mundo y de muchísimos años de servicio a nuestro país. Descanse en paz el doctor Jesús Cumate, un mexicano al que todos los que estamos vivos en este momento en este país tenemos una deuda de gratitud porque de alguna manera, por sus acciones, hoy tenemos un México más saludable. Bueno, Joaquín, y justamente sobre ello, para concluir y tomando como ejemplo la forma que tenía Cumate de poder hacer su crítica cuando quería hacerla, creo que también ahí podemos todos aprender de cómo en estos tiempos de tanta actividad política necesitamos aprender a ser críticos para ejercer esa libertad con cuidado, con respeto, para no generar un mayor encono, para no polarizar de más la situación del país. Ya lo comentaba yo en mi columna de la semana pasada en el Universal sobre el sonambulismo político, cómo veía yo con preocupación, y lo sigo viendo, que estas descalificaciones a toda costa rayaban en los insultos personales y nos estaban metiendo en una dinámica de polarización que no nos va a ayudar como país. Las campañas del miedo no funcionan, los discursos del odio no funcionan, al contrario, nos pueden llevar a una situación extrema que después no va a ser fácil revertir. Que cada quien, Joaquín, que cada quien asuma con responsabilidad lo que dice y lo que escribe. Por ejemplo, hace unos días vuelvo a escuchar el embate del Premio Nobel de Literatura Vargas Llosa contra el candidato puntero. El señor Vargas Llosa tiene todo el derecho de decir lo que quiera sobre ese u otros candidatos, pero no tiene ninguna autoridad para decirnos por quién votar o por quién no votar. Eso me parece que es inadmisible. El voto lo tenemos que ejercer todos nosotros con plena libertad. El derecho al voto empieza por ejercerlo libremente, Joaquín. Cada uno debemos de pensar, reflexionar conforme a nuestros principios y convicciones por quién queremos votar. Y ese es el voto que debemos de ejercer. Esa es la herramienta que nos da la democracia, que nuestro voto
no se venda, que nuestro voto no se distorsione, que nuestro voto no quiera en un momento dado ser manipulado de una manera arbitraria, independientemente del origen de ese intento de manipulación. Así que, pues, termino este comentario haciendo, Joaquín, sumándome a las voces que han hecho un exhorto para que no sigamos adentrándonos en una polarización que después va a ser mucho más complicado para quien gane el tratar de revertir. El tejido social no debe dañarse en una campaña política. Que venga la crítica, que venga el debate, pero seamos lo suficientemente cuidadosos y respetuosos para hacer a un lado los discursos del odio y las campañas del miedo. Hasta aquí, Joaquín, mi comentario esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Ramón. Solo agregaría una cosa a lo que dices. El discurso violento, que es igual de inaceptable que el discurso del odio. ¿Por qué? Porque el discurso violento siempre lleva a la violencia real. Coincido totalmente. Es parte de esa misma dinámica que tenemos que evitar, Joaquín. Te mando un abrazo, querido Juan Ramón. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Que esté muy bien, es el doctor Juan Ramón de la Fuente, porque hoy es el lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, ex rector de la UNAM y director del Instituto Aspen Capítulo México.